El día de hoy, Carlos Mesa dio una conferencia de prensa donde pues se ha pronunciado sobre el juicio de responsabilidad que dieron a conocer el día de ayer. Se ha aprobado un juicio de responsabilidad contra Carlos Mesa pues por el tema de un proceso que le voy a explicar para que la población, los jóvenes puedan entender. Carlos Mesa ha salido a decir que se trata de una persecución política y que la verdad que hoy ha dicho que el MAS quiere convertirse en justiciero, ¿no? Entonces, esto el día de ayer, la Comisión de Justicia de los legisladores dieron a conocer, este es el famoso caso de Quiborac. Este es un caso de Quiborac de hace muchos años atrás. ¿De qué se trata este caso? Allá pues, hace muchos años atrás, en la época de los 90, entonces el gobierno de Carlos Mesa en ese entonces pues era presidente, entonces sacan un decreto supremo para nacionalizar el Salar de Uyuni. De ahí empieza todo, la nacionalización del Salar de Uyuni, que me parece una buena acción que emprendió Carlos Mesa en su momento. Pero, como en todo lugar, cuando tú quieres al nacionalizar, estás expropiando, o sea, estás quitando algo que el Estado le ha otorgado. Cuando el Estado otorga una concesión por una determinada cantidad de años en cualquier sector, no solo en Bolivia, en cualquier país, lógicamente hay unas leyes y hay unas normas, ¿no? Por el cual, cómo le concesionas algo a alguien, ¿no? Porque esta era una empresa chilena, entonces le concesionan, entonces, y si tú quieres mañana, le dices, oye, ya no te doy la concesión, pero para no darte la concesión, o sea, se llama pues nacionalizar, o entonces el Estado, una vez que le vuelve a quitar, entonces, pero, o sea, no es porque el Estado puede, cualquier país te pueda quitar por quitar, sino lógicamente te tiene que devolver tus gastos, tus daños y perjuicios, porque si no te hace una demanda internacional por reparación civil, ¿te das cuenta? Acá no hay ningún país que se pueda escapar de eso, por si acaso. No es que yo no quiero, no te pago y te voto, no. Entonces por eso yo me voy, pero devuélveme mi inversión que he realizado en este sector. Bajo hay parámetros internacionales. Entonces, cuando Carlos Mesa llega, ¿no? Entonces en esos años, Carlos Mesa pues en el 2004, entonces promulga pues una ley, la ley 2564, donde pues faculta al Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo pues es el despacho de Carlos Mesa, para que pueda realizar evaluaciones y 6 auditorías. Entonces, para poder quitarlo, prácticamente revertir al Estado esta concesión que le había dado a una empresa chilena, del caso Quiborac, entonces Carlos Mesa, le facultaron a él, a su despacho, para que pueda realizar 6 auditorías. ¿Qué es una auditoría? La auditoría es primero, para evaluar por qué le quito, porque la empresa no ha cumplido con los acuerdos, ¿no? Que son causales para revocar y poder nuevamente que retorne al Estado, y también ver cuál es la inversión que ha realizado la empresa, cuánta plata ha invertido en este sector. ¿Para qué? Para buscar pagarle, ¿no? O devolverle su gasto. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué? Para que la empresa no pueda realizar una demanda internacional. Entonces, para ello, se planificó y este documento lo sacó el mismo Carlos Mesa. O sea, Carlos Mesa mismo saca esta ley 2564, que le faculta a él mismo realizar las 6 auditorías. Posterior a las auditorías, ya sabiendo cuánto se ha gastado y cuáles son las causales por el cual se revierte, entonces él también se le faculta para que declare la nulidad de la concesión. Y para todo este trabajo se le da 60 días de plazo, o sea, su propio gobierno. Entonces el problema viene que Carlos Mesa no cumplió. Entonces de ahí saca una ley 27326, ley que norma las 6 auditorías. O sea, él pone unas normas para realizarse la auditoría que debería haberse hecho antes que se declare la nulidad de la concesión del Salar de Uyuni. El 9 de febrero del 2004, Carlos Mesa reconoció en que no realizó ninguna auditoría. Pero Carlos Mesa, la verdad que
no realizó ninguna auditoría. Entonces, a pesar de todo eso, ¿no? Carlos Mesa saca una ley de expropiación, prácticamente quitando la concesión a esta empresa. ¿Y qué logró con esto Carlos Mesa? Logró pues o sea, yo no sé si esto fue un arreglo, más viendo cómo funcionan los gobiernos, pareciera que esto fue un arreglo con la empresa, con esta empresa chilena. Pareciera que fue un arreglo bajo la mesa, porque Carlos Mesa, entonces lo que buscó era que la empresa, o sea, lo que buscó el gobierno de Carlos Mesa era justamente que la empresa denuncie al Estado internacionalmente. ¿Para qué? Para al final el Estado acabar pagándole. El Estado ha acabado pagando a esta empresa, a esta empresa chilena. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque esta empresa denunció ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a la Inversión, el CIADI. Entonces, prácticamente lo convirtió pues en víctima, ¿no? O sea, le convirtió en víctima. Entonces, fue mediante el Decreto Supremo 275-89 el 23 de junio del 2004, donde Carlos Mesa pues revoca la concesión minera de la empresa Non Metallic Minerals S.A. Y le da 30 días de plazo para que la empresa pueda pues entregar todo al Estado boliviano. Entonces hoy, por eso que en el 2015, este juicio que se inició todavía en el gobierno de Carlos Mesa, se van a la Corte Internacional. Entonces, después de un largo arbitraje, la empresa gana el juicio y el Estado boliviano acaba pagando 42.6 millones de dólares a la empresa chilena. Entonces, ¿acá qué hubo? Acá hubo pues una irresponsabilidad, o sea, por parte de Carlos Mesa, porque no realizó las auditorías. Todo este monto pagado obedece a que Carlos Mesa no realizó las auditorías, porque en las auditorías iba a arrojar cuáles eran las razones por el cual se le estaba quitando la concesión y cuánto era el monto que la empresa había invertido en Bolivia para que el Estado boliviano lo pudiera reconocer si es que habría algún pago que hacer. Pero al no realizarse, y Carlos Mesa aceptó en su momento, entonces por ello, que al no haber ningún fundamento por el cual haberle quitado la concesión, es que al final gana el juicio internacional. Entonces, esto es Carlos Mesa que no lo explica a la población. Todo esto nace por culpa de Carlos Mesa y es por ello que el día de ayer se ha aprobado un juicio de responsabilidad contra Carlos Mesa y acá no hay ninguna persecución política porque él ha perjudicado al gobierno y al Estado boliviano. Ha perjudicado al Estado boliviano porque si él hubiera realizado las auditorías tal como mandaba la ley, hoy el Estado boliviano no hubiera pagado ningún centavo a esta empresa chilena. Entonces aquí hay una irresponsabilidad que consideramos que está bien el tema del juicio de responsabilidad contra Carlos Mesa. Que Carlos Mesa hoy no venga a lavarse la mano, a pretender, a transquiversar las cosas. Aquí mete a Evo Morales, aquí el gobierno, cuando tienes un juicio en una corte internacional. Acá no hay que si tú te defiendes o no te defiendes. Aquí las cosas son claras, las leyes son claras. El gobierno boliviano incumplió, no hizo las auditorías. ¿Cómo vas a ganar un juicio así? Acá no hay que perdió, sino acá no había argumento para poder ganar este juicio. ¿Por qué? Porque al final todo estaba a favor de la empresa, porque Carlos Mesa le dio el argumento legal a la empresa para que pudiera ganar este juicio. Entonces, por ello que Carlos Mesa tiene que responder con este caso. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Estamos ok ahora con el audio? Esta vez sí, creo. Muy buenos días, queridos amigos periodistas. Gracias siempre por atender nuestras convocatorias. La razón de esta conferencia de prensa es muy evidente, ustedes ya la podrán adivinar, pero va a tocar tres temas vinculados a la acción canalla del movimiento al socialismo, que primero nos involucra
o me involucra a mí en particular como responsable teórico supuesto del inventado golpe de Estado. Después, cuando se acerca el momento decisivo del juicio de responsabilidades de Sencata y Sacaba, tratan de comprar a nuestros parlamentarios y ya no contentos con eso, cierran con broche de oro con el juicio de responsabilidades en el caso Quiborax, con la pretensión totalmente mentirosa de que pretenden hacer justicia, de que quieren convertirse en los justicieros del país con los juicios de responsabilidades, cuando en realidad lo que quieren es blanquear a sus responsables, tanto en la violación de derechos humanos como en la corrupción, y quieren establecer la impunidad disfrazada de búsqueda de justicia. Y para ello creo que estos casos que voy a mencionar, empezando por el mío, nos relevan de mayor explicación. El día de ayer se ha aprobado en la comisión el pasar al plenario de la Asamblea Legislativa el caso Quiborax, por el que he sido acusado por el Ministerio Público y ratificado en esa acusación por el Tribunal Supremo de Justicia. Brevísimamente trataré de ser lo más breve posible porque no es fácil acordarse. Este fue un tema muy sonado el año 2018. Han pasado 3 años desde entonces. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Por qué me acusan? Siendo presidente de la República, nacionalicé el Salar de Uyuni, ampliando lo que se llama tierra fiscal, es decir, de dominio estatal, a toda la costra salina del Salar de Uyuni. Primer acto de mi gobierno en ese tema, nacionalizar el Salar de Uyuni. Luego, hecha la revisión de las concesiones arbitrarias que se habían hecho antes de mi gobierno a empresas para explotar arbitrariamente el salar, encontramos que la empresa Non-Metallic Quiborax había recibido una concesión ilegal sin cumplir las normas el año 2001. Por esa razón, además del hecho de que esa empresa no pagaba impuestos, no respetaba temas ambientales y declaraba exportaciones muy inferiores a lo que realmente exportaba de un mineral importante llamado ulexita, decidimos la anulación de la concesión de esa empresa. En otras palabras, expulsamos a esa empresa del país. Esa anulación determina la recuperación de soberanía frente a una empresa pirata. Segunda acción de mi gobierno. El gobierno que me sucedió, el gobierno del hoy expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, ratificó nuestra decisión. Ratificó que la anulación que había hecho la Superintendencia de Minas en octubre de 2004 durante mi gobierno era correcta y causaba Estado, y por lo tanto validó nuestra correcta decisión. En consecuencia, no solamente que llevé adelante una acción de defensa de los intereses nacionales, sino que recibí el respaldo del gobierno que me sucedió de que lo que había hecho era correcto. Increíble e irónicamente, el único acusado de estas dos acciones que son defensa del Estado fui yo. ¿Qué pasó después? Estos piratas de Non-Metallic Quiborax, para poder acusar a Bolivia y obligar a Bolivia a ir a un juicio internacional, falsificaron el acta de conformación de la empresa Non-Metallic Quiborax. Esa falsificación les permitía establecer una mayoría accionaria extranjera para que el CIADI, que es el grupo internacional de arbitraje y de juicio en estos casos entre el Estado y empresas privadas, actuara en contra de Bolivia. Sin esa falsificación no se hubiera podido llevar adelante ese proceso. Eso fue público. El autor de la falsificación confesó que había hecho esa falsificación.
Y el gobierno de Bolivia, y ahora ahí me refiero al gobierno de Evo Morales, cuyo procurador general era el actual embajador ante la OEA, el señor Héctor Arce, sabía por lo tanto y conocía perfectamente que se había producido esa falsificación y no hizo el reclamo que tenía que hacer de acuerdo a las normas de este arbitraje internacional para decir que Bolivia no aceptaba ese juicio internacional. No, aceptó el juicio internacional. Rechazó un acuerdo que le ofreció la empresa de pagar, y ya era mucho, $3 millones en compensación, cuando esta empresa pirata Non-Metallic y Borax no había invertido en Bolivia ni siquiera $600,000. Pide $3 millones y el gobierno de Bolivia rechaza el acuerdo. Sigue el proceso, viene una demanda después de un fallo favorable a la empresa pirata del arbitraje internacional, primero por 27 millones y después por la cifra que se pagó, de la que voy a hablar en algún momento. En el momento de la decisión entre Bolivia y la empresa Non-Metallic y Borax, se produce la increíble situación de que los abogados chilenos de la empresa trabajan en conjunto con los representantes de la Procuraduría en el edificio de la Procuraduría aquí en la ciudad de La Paz para hacer dos cosas: para el desistimiento del juicio de Bolivia contra Non-Metallic y Borax, para liberar de responsabilidad a los falsificadores, un boliviano y un chileno. Esa información, con acceso directo a los abogados chilenos en La Paz, en la computadora de la Procuraduría General del Estado, es trasladada a Chile y se van llevando a cabo acciones que son totalmente delictivas por dos razones. Primero, porque se está utilizando espacio físico soberano de una entidad boliviana como es la Procuraduría, entregándosela a abogados chilenos de la empresa con la que Bolivia está litigando. Y segundo, porque el Poder Ejecutivo, la Procuraduría, redacta un desistimiento que le corresponde al Poder Judicial. El final de la historia es que Bolivia acepta pagar $42 millones, $42 millones a estos piratas, y lo hace mediante un acuerdo donde están el ex procurador Héctor Arce, el procurador de entonces Pablo Menacho, el ministro de Minería César Navarro. ¿Y quién es el cajero que autoriza el desembolso de los 42 millones en favor de esta empresa pirata chileno-boliviana? Nada más y nada menos que el entonces ministro Luis Arce Catacora, hoy presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero algo más escandaloso todavía: para llevar adelante ese pago era imprescindible una decisión de Bolivia, que es desistir de la acusación contra esos piratas falsificadores, y Bolivia desiste, redacta ese desistimiento, como digo, en complicidad con la empresa pirata. Esta vergüenza, esta acción delictiva, esta acción que le roba a Bolivia $42 millones, ¿la hace Carlos Mesa? No, ahí están los dos Arce, el exministro y exprocurador y el actual presidente. Ahí está el procurador Menacho y ahí está el ministro de Minas Navarro del gobierno de Evo Morales Ayma. ¿Qué es lo que hizo Carlos Mesa? Dos cosas: nacionalizar el Salar de Uyuni, declarando completamente tierra fiscal su costra salina, y anular la concesión ilegal de la empresa Non-Metallic y Borax. Este es el primer ejemplo que demuestra de manera inequívoca en qué manos estamos, qué es la justicia boliviana, qué es el Ministerio Público Boliviano. Un grupo de obsecuentes, corruptos, militantes del MAS y además ineptos desde el punto de vista profesional.
¿Dónde se ha visto la vergüenza de que la Procuraduría General del Estado sea entregada en sus oficinas y sus computadoras a abogados extranjeros, chilenos, para más detalles, para llevar adelante en conjunto, en connivencia, en complicidad, una acción que termina costándole a Bolivia 42 millones de dólares? Para que quede absolutamente claro por qué pretenden juzgarme y por qué pretenden hacerlo, además con un elemento muy importante. Yo quiero recordarles que el año 2018 el presidente Morales decretó la amnistía para el expresidente Jorge Quiroga y para mí. Voy a referirme a mi caso. Decretó la amnistía en el caso Quiborax. ¿Apelando a qué? Al artículo 172, inciso 14 de la Constitución Política del Estado, que le da al presidente el derecho de decretar indultos y amnistías con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El 11 de octubre del año 2018, subráyenlo y anótenlo, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, por más de 2/3 de votos, aprobó el decreto presidencial de amnistía para Carlos Mesa y para Jorge Quiroga. Esa es una decisión jurídica, esa es una decisión que causa Estado y que no es modificable. Cuando tú das una amnistía, esa amnistía es definitiva e irreversible, mucho más cuando la Asamblea la aprueba por 2/3 de votos y más. Esa misma Asamblea va a borrar con el codo lo que firmó con la mano. Si puede la Asamblea Legislativa establecer el paso del juicio contra Carlos Mesa al plenario, habiendo esa misma Asamblea aprobado la amnistía en este caso, y ojo, que quede claro, yo la rechacé esa amnistía. Pero eso, mi rechazo personal, es un rechazo testimonial que ratifico, lo que no elimina la obligatoriedad del cumplimiento de la amnistía a través de una medida presidencial que cause estado de carácter jurídico. ¿Y por qué lo hizo Morales? Para proteger y garantizar la impunidad de Héctor Arce, de Pablo Menacho, de César Navarro y eventualmente del propio Luis Arce Catacora. No nos engañemos, no era un objetivo de amnistía para Carlos Mesa, era para proteger a los verdaderos autores del delito de complicidad y de pignoración de 42 millones de dólares en favor de una empresa pirata.